Bienvenidos, manitas. Estáis viendo cartón de caja de embalar. ¿Eso qué significa? Pues que hoy toca cartonaje. Acompañarme, que empezamos. Como veis, las piezas ya las tengo cortadas. Hacía bastante tiempo que no hacíamos cartonaje utilizando cartón de caja de embalar. Solo este tipo de cartón, sin añadirle ni cartón contracolado ni cartón pluma. Aquí estáis viendo muchas piezas porque quiero hacer cada lateral de la caja doble. Voy a hacer una caja cajón, no va a llevar tapa, igual que esta. Es alargada y tiene bastante capacidad. Os voy a dar las medidas por si lo queréis hacer igual que yo, pero también os voy a explicar un poquito por encima cómo podéis adaptarlo a vuestras necesidades. Ya lo hicimos en una caja que era cuadradita hace unos meses. Si no lo habéis visto, por aquí por la esquinita y en la cajita de descripción del vídeo os dejaré el enlace. Como ya os he dicho, voy a hacer cada una de las piezas de mi caja doble, con lo cual vamos a cortar dos iguales para cada lateral. Estas dos primeras, que son para la base, de 30 por 13 centímetros. 4 piezas iguales, van a ser 2 para un lateral y otras 2 para otro lateral, de 30 por 14,5 centímetros. 14,5 centímetros es la altura. Y otras 4 piezas, 2 para el frontal y otras 2 para la trasera, de 15 por 14,5 centímetros. Para adaptarla a vuestras necesidades, lo primero que tenéis que saber es la medida de la base. Siempre tenéis que escoger dos laterales enfrentados que midan lo mismo que uno de los lados de vuestra base. Yo he escogido que sean estos dos y el frontal y la trasera tiene otras medidas. Pueden ser estas dos o estas dos, lo que vosotros prefiráis. Si os fijáis, este lateral mide lo mismo de largo que la base. Y ahora es cuando tenéis que tener en cuenta las medidas que habéis escogido. En mi caso, aquí son 13 centímetros y mis laterales aquí miden 15, porque hay que tener en cuenta el ancho de cada lateral, el cartón. Como yo lo voy a hacer doble, mide 1 centímetro. 1 centímetro en este lateral y 1 centímetro en este otro lateral. Por eso mi frontal mide 15 centímetros, porque es la medida de la base más 1 centímetro para este lado, para cubrir el canto de este lateral, y otro centímetro para este otro lado. Si vuestra base en vez de 13 centímetros midiese 20, tendríais que cortar una pieza de 22 centímetros, si es el caso que vuestro ancho es de 1 centímetro. Resumiendo, las medidas que escojáis para vuestra base, da igual que sea rectangular o cuadrado. Dos laterales enfrentados, da igual estos que estos de aquí, que midan lo mismo de largo el lateral que la base. Y en los otros dos laterales tendréis que tomar la medida de vuestro lateral más añadirle el ancho que mida vuestro cartón. Ahora cuando lo montemos lo vais a entender mejor. Lo primero que vamos a hacer, unir las piezas. Vamos a pegarlas entre sí. Los cartones normalmente en uno de los lados se nota el canal interior del cartón y en otro lado suele ser más liso, más plano. Pues vamos a pegar las partes que se nota más el cartón encaradas y dejaremos la parte más lisa para el exterior. Para unir las piezas voy a utilizar cola blanca de carpintero por el centro y por los bordes silicona caliente. De esta manera la silicona me sujeta las dos piezas mientras la cola se va secando y yo puedo seguir trabajando. En estos dos laterales que son más pequeños hay que tener cuidado porque parecen cuadrados pero no lo son. Recordad que medían 15 por 14,5. El 14,5 es la altura de nuestra pieza, o sea que la pegaremos hacia arriba. Yo os aconsejo que hagáis una flechita en la dirección del lateral para que cuando vayamos a montarlo no lo peguemos al revés. Y vamos a montar nuestra caja. Primero, un lateral grande. Colocamos la silicona en el canto de la base. Siguiente pieza, una de las pequeñas, y colocamos la silicona en el canto del lateral y la base. Lo que os decía, cuando
Os estaba dando las medidas para que lo entendáis mejor. El lateral corto va apoyado encima de este lateral y aquí veis que sobra 1 centímetro y es porque aquí va a recibir el otro lateral. Lo mismo en este lado de aquí. Ahora pegamos el otro lateral largo y colocamos la cola en el canto de la base y justo en el borde del lateral pequeño, no en el canto. Y ya solo nos queda pegar el último lateral pequeño. La silicona la colocamos en el canto de los dos laterales y la base. Pasamos a cubrir los cantos de la caja con cinta de carrocero. Para forrarlo voy a utilizar este papel decorado, es papel de encuadernar. He cortado 2 tiras porque el pliego no me daba para rodear toda la caja. El ancho de la pieza tiene que ser 3 centímetros más grande que el alto de nuestro lateral. Yo lo he cortado de 18 centímetros para que me sobre un poquito por abajo y otro poquito por arriba que rodee esto y se meta hacia adentro. Lo voy a pegar con cola blanca de carpintero. Lo único que tenéis que tener en cuenta es aplicar no demasiada cola, porque no por aplicar más pegamento se os va a pegar mejor, sino todo lo contrario, se os puede estropear y arrugar el papel. Lo que sí que tenéis que tener cuidado es en cubrir toda la superficie. Aplicamos la cola y extendemos bien. Si hay exceso de pegamento, como es este caso, un truquito. Coger un rodillo de estos de esponja, esto yo lo compré en un bazar, y pasárselo. De esta manera elimináis el exceso y os aseguráis de que la superficie esté bien cubierta. Con este truquito también podéis utilizar papel de regalo, que se os arrugará menos al no aplicar tanta humedad. Vamos a dejar 1 centímetro hacia el lateral para cubrir la esquina. Y con un trapito frotamos para asegurarnos de que se queda bien pegado y no se nos crea ninguna bolsa de aire. Y el sobrante lo pegamos hacia abajo y en la parte de arriba hacia adentro, cortando en ángulo las esquinas. Ya es el turno de forrar el interior y la base. Para ello voy a utilizar cartulina escolar, la que tengáis. Esta la forré en verde, a esta le toca en rojo. Las piezas que tenemos que cortar. Para el interior, la base, medimos el ancho y el largo y lo cortamos. No os voy a dar medidas porque cuando montamos las cajitas se nos puede ir algún milímetro solamente del montaje. Vosotros es mejor que midáis vuestra caja y así os aseguráis que las medidas son correctas. Los dos laterales cortos, medimos
la medida interior y el alto, pero al alto le vamos a quitar unos 3 milímetros para que no llegue aquí al borde. Esa medida le añadimos 1 centímetro para hacer una pestaña aquí abajo, para que cubra este ángulo de aquí. Y a la medida del ancho que nos dé también le vamos a añadir 2 centímetros, uno para cada lado, también para que cubra este ángulo de aquí y este de aquí, en esta pieza y en esta. Para los largos medimos el ancho y no le añadimos nada, porque estas partes, estos ángulos, ya las cubren estas piezas cortas de aquí. Y el alto, el mismo alto que las cortas. Para la base medís vuestra caja y le quitáis a esas medidas medio centímetro, para que cuando la peguemos se quede un marco todo alrededor que se vea el papel. Las dobleces las tenemos que hacer en las piezas de los laterales. En las largas, 1 centímetro en la parte de abajo. Y ya tenemos la pestaña y la cortamos en ángulo. Lo mismo en el otro lateral largo. Y ahora en los cortos. Colocamos la pieza en la medida de los 14,5 que es el alto y ahí marcamos 1 centímetro para cubrir el ángulo de la parte baja. Damos la vuelta y en la medida de los 15 centímetros, que es el ancho del lateral, marcamos 1 centímetro en un lado y 1 centímetro en el otro lado. Y en estas dos piezas hacemos el siguiente corte. En la pestaña de la parte de abajo cortamos aquí, donde se une, hasta donde se une con la otra marca. Lo mismo en la otra pieza. Y ahora ya pasamos a pegarlas con cola blanca de carpintero. Las dos primeras piezas, los dos laterales más pequeños. Siguientes piezas, los dos laterales largos. Y por último, la base, tanto por el interior como en el exterior. Para el frontal voy a hacer este doble marco. Las tiritas, el ancho de las tiritas los cogéis vosotros. Yo la estoy haciendo de 8 milímetros la más grande y la más pequeña la mitad, 4 milímetros. El primer marco, el más grande, a 7 milímetros todo alrededor. Y vamos a ir midiendo y cortando. Y ahora vamos a estas otras dos. Primero las cortamos del mismo largo, desde esta parte de aquí, desde este borde hasta este otro. Y ahora vamos a cortar en ángulo para hacer un marco con inglete en las esquinas. Colocamos una encima de otra. Marcamos aquí en la unión con la que ya tenemos pegada y cortamos. Y lo mismo en este otro lado. Igual con esta otra pieza de aquí. Y lo mismo con el marco más pequeño, dejando una distancia entre el marco grande y el pequeño de 3 milímetros. Colocamos el tirador en el frontal centrado. Y para terminar voy a entintar los bordes con tinta para sellos en el tono Vintage Photo.
Esto es opcional, al que no le guste, que no lo entinte. A mí este puntito envejecido me gusta. Y con el envejecido de los cantos ya doy por terminado el trabajo de hoy. Este cajón, fácil de hacer y tan solo utilizando 3 materiales: cartón de una caja de embalar, un bonito papel y cartulina. Este es el que habéis visto cómo lo hacía en el vídeo. Este otro que ya tenía hecho, pero no me quedo aquí. Me he hecho estos otros dos, todos se hacen de la misma manera, cambiando tan solo el color de la cartulina. Este cuarteto de cajones me va a ayudar a tener mucho más organizado mi taller, pero lo podéis utilizar en cualquier estancia de la casa. Espero que os haya gustado. Si es así, como siempre, darle like al vídeo, compartirlo y suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.